Hola, querida gente. Aquí me tenéis de nuevo para contaros una nueva etapa en la vida del genio Galileo Galilei. En el anterior vídeo os había comentado cómo su visita a Roma, visita al Papa, al Colegio Romano, a la Academia de los Linces, había sido como el culmen de su éxito, de todo lo que había venido trabajando anteriormente. Pero allí mismo comenzaron a aparecer algunos nubarrones. Esos nubarrones se refieren a la acogida a sus descubrimientos y a sus teorías, que empezaban a levantar algunas dudas. Cuando regresa a Florencia después de aquel viaje, Galileo se da cuenta de que empieza a haber algunas críticas, a alguno de los dominicos empieza a criticar abiertamente las teorías y entonces decide escribir una carta en la que él va, por una parte, a exponer sus descubrimientos, todo lo que él ha venido haciendo, y por otra, lo que va a hacer va a ser intentar afrontar el conflicto que se ve claro, ciencia y religión, o religión y ciencia, pero además con la base de que la religión dice que se fundamenta en la Sagrada Escritura, que es la revelación de Dios. Como veis, eran cosas importantes, muy importantes siempre, pero para aquella época impresionante, muy importante. La carta la dirige a Cristina de Lorena. Cristina de Lorena era la madre del gran duque Cosme II. Cosme II, que ya os comenté que había sido alumno y benefactor de Galileo. Cosme II era un hombre enfermizo, falleció joven, y de hecho Cristina era la regente, de hecho era la que gobernaba. Así que él le dirige esa carta a Cristina de Lorena. También se la envía al padre Castelli, monje benedictino, que había sido también alumno de Galileo y que le consideraba, y verdaderamente lo era, un gran amigo. ¿Cómo afronta en esa carta Galileo esta situación, estas relaciones que aparecen conflictivas entre religión y ciencia? Bueno, pues Galileo desarrolla un mensaje. La religión y la ciencia no tienen por qué ser enemigas, no tienen por qué estar en confrontación, en lucha. Son más bien complementarias. Esa idea y esa intuición son verdaderas y en el siglo XX, siglo XXI se han reforzado. Pero en aquel tiempo aquello era muy fuerte decirlo así. ¿Por qué? Porque la religión siempre se había visto superior a la ciencia. Era la que gobernaba la ciencia. De alguna manera, lo que la ciencia tenía que hacer, se lo tenía que decir la religión. Esto, claro está, no lo aceptaba ni Galileo ni los científicos a partir de entonces. Fue un conflicto siempre muy fuerte en la Iglesia. Galileo explica un poquito más el argumento y dice: la Sagrada Escritura es revelación de Dios. Él es católico convencido. Ahora bien, lo que la Biblia dice sobre la naturaleza debe de estar sujeto a los descubrimientos, los experimentos, las evidencias que se van logrando a lo largo de los siglos. Y aquí, mi querida gente, es donde se produce el choque, y un choque muy fuerte y muy doloroso. Al final de este periodo, 1616, ocurren dos cosas pues que van a dar de sí
van a marcar el camino de Galileo, un camino doloroso a lo largo de los próximos años. Y estos dos acontecimientos son, por una parte, el padre Lorini, un dominico, un padre dominico, presenta la carta de Galileo, se había hecho con una copia, a la Inquisición denunciando a Galileo. En segundo lugar, en 1616, la Inquisición condena las teorías de Copérnico. Como Galileo se fundamenta en las teorías de Copérnico, pues es evidente que es un aviso muy claro y muy fuerte. Bueno, aquí lo dejo por hoy. Los próximos vídeos serán este camino doloroso de lucha, pues de aclaraciones que Galileo va haciendo ante la Inquisición. Bueno, gente, que tengáis un buen día. Hasta luego.